XX que recibieron la influencia de Nishida, bien porque eran discípulos de él o eran discípulos de sus discípulos, y comparten más o menos ciertos conceptos y ciertas maneras de proceder. Estos conceptos y maneras de proceder son un producto filosófico original, por cierto, de la época. Y Nishida es reconocido hoy como el filósofo japonés más importante del siglo XX, precisamente por eso. Entre sus contradictores y sus seguidores ha tenido una influencia muy importante en la manera como la filosofía se practica en Japón. Pero igual, no se limita a eso el ejercicio filosófico en Japón en el siglo XX. Como les digo, en gran medida muchos filósofos se dedicaron simplemente a intentar hacer filosofía a la manera occidental, pero aquellos que no se limitaron a eso de todas maneras se encuentran por decenas. No todos están asociados a la escuela de Kioto. También hay intentos de adaptar no solo la filosofía alemana, sino también se empieza a leer después con mucho interés a los ingleses. Y eso da lugar a, incluso hay alguno cuyo nombre no recuerdo, que es reconocido en la esfera de la práctica de la biología en Japón. Tiene un libro en el que intenta reevaluar la teoría de la evolución. No se trata de tumbar la teoría de la evolución, sino de mirarla desde una perspectiva distinta. Piensa él, no recuerdo el nombre ahora, les debería el nombre, pero este personaje piensa que hay una insistencia muy grande dentro de los biólogos y los filósofos que se dedican a pensar la biología, y una insistencia muy grande ahí en la competencia entre los individuos en el mundo natural. Muy inspirado en Nishida, y Nishida a su vez en la tradición budista. La idea ahí es volver a la noción de la interdependencia como fundamental, un principio metafísico fundamental, mejor dicho, la idea de que no hay cosas que tengan su propia esencia, las cosas no tienen su propia esencia, sino lo que cada cosa sea depende de sus relaciones con las otras cosas. En esa medida trata de proporcionar un marco metafísico desde el cual introducir la noción de cooperación y la importancia de la cooperación de un modo u otro entre los individuos como un elemento importante de la evolución por selección natural. Eso no es muy conocido fuera de Japón, de todas maneras. Solo recientemente ha habido una traducción al inglés, creo que del 2004, de este libro del que hablo. En fin, esto es como un recorrido histórico. Después lo que hay que decir es que la filosofía propiamente japonesa, o sea, no en el sentido de que incidentalmente ocurra en Japón y ya, sino filosofía que realmente se arraiga en las tradiciones de pensamiento propiamente japonesas y que de todas maneras intenta ser original. Eso está empezando a crecer, está empezando a conocerse fuera de Japón, pero esto es muy preliminar de todas maneras. El recorrido histórico nos permitiría al menos darnos una idea muy vaga de cuál es el carácter de la filosofía japonesa, en qué sentido es filosofía y en qué sentido tiene un carácter particular. Claro, en eso segundo quisiera abordar un poquito más. Hay quisiera mencionar unos 4 rasgos que serían propios de la filosofía típicamente japonesa, especialmente la clásica. Un primer rasgo es la preferencia por las relaciones internas en lugar de las externas. Aquí me refiero a lo siguiente: en la filosofía occidental, generalmente las relaciones entre las cosas se piensan como un elemento distinto de las dos cosas. Es decir, tenemos, por ejemplo, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo se relacionan alma y cuerpo? Entonces el pensador occidental, prácticamente sin darse cuenta, eso sucede así, empieza a pensar la relación no como un elemento constituyente de las dos partes, de alma y cuerpo, sino como algún elemento que los une, que los pega.
o que en virtud de que es que alma y cuerpo están juntos. En Japón tradicionalmente no se piensa la relación como un elemento más adicional a las dos cosas puestas en relación, sino como un elemento constitutivo de los dos. Entonces, cuando se aborda la pregunta de alma y cuerpo, o mente y cuerpo mejor, la cuestión es cómo es que mente y cuerpo interactúan y se constituyen mutuamente. La manera entonces como se plantea la pregunta de la relación es muy diferente. Tradicionalmente, y esto es por influencia budista sobre todo, pero quizá taoísta, lo que podría confirmar es que es principalmente por influencia budista, porque en el budismo normalmente como les decía, no se concibe que las cosas tengan cada una su identidad propia, sino que lo que una cosa sea depende de sus relaciones con las demás. Entonces la relación, por ejemplo, mi relación con el agua no es un elemento adicional al agua y a mí. La relación entre el agua y yo es más bien la manera como las dos cosas dependen la una de la otra, como yo dependo del agua y el agua depende de mí. Ese es un primer elemento. Otro elemento que tiene que ver con esto es la perspectiva holográfica en todas las partes. ¿Holográfica a qué me refiero? Hay una noción aquí de que, dicho gruesamente, en las partes uno ya encuentra el todo. Es decir, la realidad no está compuesta por muchos elementos que se superponen o se combinan de ciertas maneras y depende de cómo se combinen, pues dan lugar a las distintas cosas que existen, sino que de hecho los principios que hacen posible la realidad total ya se encuentran en las distintas partes. Es muy curioso que, bueno, en la filosofía occidental este modo de pensar es muy atípico, pero no significa que no exista. Sin embargo, prácticamente la única manifestación que uno podría decir es especialmente influyente dentro del pensamiento occidental. De una manera de ver las cosas así es la genética. O sea, solo hasta que llega la genética se puede hablar en la intelectualidad occidental de una noción holográfica de la realidad. Porque precisamente como el ADN es tan solo una parte de un cuerpo, pero el ADN está en cada célula y en cada célula entonces están presentes los principios que organizan al todo. En Japón esta no era la excepción sino la regla, era la manera como comúnmente se entendía la realidad. En una parte ya están los principios de la realidad toda. Incidentalmente, y esto solo se me ocurre ahora, uno podría tratar de entender, por ejemplo, la metafísica de Spinoza de esa manera y ver qué pasa. Pero creo que es posible, porque hay algo así en germen. Hay otra característica muy particular de la filosofía japonesa y tiene que ver con su manera de argumentar, esa argumentación por relegación. A eso se refiere a lo siguiente: en la filosofía occidental normalmente, y es curioso, también en la filosofía de la India, al menos la filosofía clásica de la India, la manera de argumentar es: tengo una posición contraria a la mía y entonces yo debo demostrar que la otra posición es falsa, es una ilusión, es un engaño, es una mentira, es una patraña, o simplemente no, ese man está loco, ese no tiene razón, punto. Y entonces la teoría del otro simplemente es falsa, punto. Ahí lo que uno hace es suprimir versiones. En el caso de la filosofía japonesa, clásicamente, si uno tiene un rival, por ejemplo, pensamos en el caso del comienzo, las dos escuelas, la escuela Tendai y la escuela Shingon. Si un maestro Tendai quiere argumentar contra la escuela Shingon, no va a decir que es que la escuela Shingon es totalmente falsa,
Dice, si alguien puede pensar así, entonces mi teoría no tiene que simplemente demostrar, yo no tengo que demostrar simplemente que mi teoría es verdadera, sino también tengo que dar cuenta de por qué alguien puede pensar de otra manera. Fíjense que la escuela Shingon de hecho nace de esa manera. La escuela Shingon intenta clasificar y hacer una jerarquía de las distintas doctrinas y textos budistas, sobre todo las doctrinas, y pues intenta darles un lugar dentro de la jerarquía de la verdad y las presenta no como falsas, sino como verdades parciales. Entonces va a tratar de dar cuenta de por qué la gente puede pensar de una manera que no es la verdadera. Eso significa argumentación por relegación. Y eso tiene de hecho una enorme influencia también en la manera como, por ejemplo, se piensa en la escuela de Kioto. La manera como abordan el debate con la filosofía occidental es muy así. Si, por ejemplo, hay un solo ejemplo, que es La religión y la nada, un libro de Nishitani Keiichi. La religión y la nada, de hecho, está en la biblioteca central de acá, en inglés. Pero existe una edición en español también, una traducción en español, solo que no está aquí, en la biblioteca, en fin. En ese libro hay una crítica o un diálogo más bien con Sartre, porque el tema del nihilismo es uno de los abordados en el libro, y Nishitani, el autor, que es un discípulo de Nishida, tiene sus diferencias con respecto a la manera como Sartre entiende cómo afrontar el nihilismo. La manera como Nishitani argumenta, uno en principio podría pensar, simplemente está diciendo ese Sartre no tiene razón, punto. No diga, pero ¿cómo va a decir? No sé qué, no lo descarte tan fácil. Pero si uno lo mira desde este punto, o sea, teniendo en cuenta la argumentación por relegación, Nishitani no está diciendo está mal y ya. Está diciendo, ok, Sartre está diciendo algo importante, sí, pero hasta cierto punto tiene razón. Luego le falta algo, entonces Nishitani va a tratar de completar. Esa es la manera clásica de debatir en la filosofía japonesa. No excluyo a la otra parte, como no la borro, sino que trato de meterla dentro de mi marco de explicación. Y esa es la manera de refutar. Finalmente, un último rasgo del que quiero hablar es la filosofía en medias res, esto hay que explicarlo un poco más, el término solo no es muy diciente, pero se refiere a esto. En Japón, en la tradición japonesa, hay una enorme insistencia y esto puede tener mucha influencia taoísta, una enorme insistencia en entender la realidad como interacción de opuestos, pero los opuestos no son, los opuestos a la vez dependen el uno del otro. El día y la noche, por ejemplo. El día y la noche son opuestos, pero sin día no puede haber noche, sin noche no puede haber día. Y a partir de la interacción de los dos elementos se conforman las cosas. La realidad se entiende entonces así, interacción de opuestos, pero, bueno, en fin. Esa manera dialéctica de entender las cosas llevó a que Hegel fuera leído con muchísimo interés en Japón. Fue una de las pop stars de la filosofía japonesa del siglo XIX y XX. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica como generalmente ha sido entendida y trabajada en Japón. Porque en Hegel hay, no sé, los que lo han leído, pues tendrán esto más clarito, pero la idea es que en efecto hay una idea bastante original para su momento dentro del marco de la filosofía occidental, y es la idea de que los opuestos, hay algo así como que los opuestos no son simplemente opuestos, no son principios que pugnan entre sí y ya, sino que de hecho dependen el uno del otro. La diferencia es que en Hegel eso conduce a una especie de desarrollo posterior, a una unidad de toda la realidad posterior. Ahí hay un elemento muy característico de la filosofía occidental,
y es un pensamiento teleológico, o sea, en términos de finalidad, de fines, de metas que se alcanzan en un futuro, bien sea imaginario o bien sea históricamente entendido. Telos, metas, fines que la realidad tiene en sí misma. Hoy en día ya no pensamos que la realidad, o bueno, no es tan común en la academia pensar que la realidad tenga fines intrínsecos. Más bien se piensa que los fines los plantean los seres humanos, y sin embargo la manera de entender la política, la moral, tiene mucho que ver con fines últimos. Los ideales, por ejemplo, la manera de entender la democracia tiene que ver mucho con algún día seremos todos hermanos. En Japón, la manera de entender la dialéctica es muy distinta. No se entiende como un desarrollo hacia una unidad final, sino más bien dos polos que provienen de una unidad originaria. Entonces, la pregunta no es por el fin, que va a dónde conduce esto, sino de dónde viene. Pensemos, por ejemplo, otra vez en el debate mente-cuerpo, y no es un ejemplo, creo yo, no es un ejemplo cualquiera por dos razones. Primero, porque hoy en día uno de los temas centrales, yo creería, es mi opinión, pero creo que uno de los temas centrales de la filosofía es el problema mente-cuerpo. En general, la filosofía de la mente tiene un lugar de gigantesca importancia en la reflexión filosófica. Creo que prácticamente no hay, o sea, es muy difícil encontrar, creo yo, una rama de la filosofía en la que a uno no se tenga que cruzar con ese problema. Entonces, no es solo un asunto para los especialistas en la materia. Lo segundo es que este problema mente-cuerpo, en una buena medida, ya era muy importante, bueno, a su manera, para la tradición japonesa, porque no era para la tradición budista. Estoy haciendo una malinterpretación un poco, porque propiamente en el budismo no hay algo así, la manera como se plantea el problema es muy distinta. Porque propiamente hablando no hay un yo, no hay la mente como una especie de unidad con su propia esencia. Entonces, si hay algo así como un problema mente-cuerpo, se plantea de otra manera, o tal vez se trata de otro problema. Y sin embargo, en todo caso, el problema de la mente, qué es lo mental, en qué consiste, cómo está constituido lo mental, es fundamental en el budismo. Desde el principio, por la misma manera como el budismo se plantea sus problemas, el asunto de la mente es central. Entonces, no es un ejemplo coincidente, no es un ejemplo cualquiera. Pero entonces, volvamos al ejemplo mente-cuerpo y pensamos en la incidencia de esta manera de hacer filosofía en medias res. Mientras que, si uno plantea el problema desde una perspectiva clásicamente occidental, entonces el problema es cómo es posible que mente y cuerpo se junten en una unidad. Entonces uno piensa mente y cuerpo primero como partes separadas, se analiza por separado y luego se pregunta cómo es que pueden juntarse. En cambio, en Japón, en el Japón clásico me refiero, la pregunta no es esa, la pregunta es cómo a alguien se le ocurrió pensar que eran separados. La pregunta es otra. Entonces, la manera entera de abordar el problema cambia. ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió pensar que eran dos cosas distintas? Eso creo que nos da otra filosofía de la mente. Pues, no quiero decir que entonces no hemos hecho nada bien, no se trata de eso. Se trata de que esto puede cambiar mucho la manera como entendemos el problema y las soluciones que se han planteado al problema. Otro ejemplo de esa diferencia está en el arte, en la poesía, por ejemplo. Hay dentro de la tradición filosófica japonesa pensadores que se consagraron al tema de la poética. Pues ustedes, algunos sabrán que Occidente tiene su poética. La poética occidental hasta el siglo XX estuvo profundamente influida por Aristóteles. Aristóteles escribió su poética y de ahí en adelante la marca quedó. Creo que en el siglo XX hubo cambios importantes, pero en fin, una de las marcas que deja Aristóteles es el tipo de preguntas que se hacen. Entonces la pregunta que se hace en la poética occidental, incluso hasta ahora, con todo y que creamos que hemos superado a Aristóteles, no tanto, es ¿cómo se hace
un buen poema? ¿Cómo se llega a un buen poema? La cuestión ahí es la pregunta por las reglas. De nuevo, mentalidad del fin, ir al fin. En la poética japonesa no era la pregunta. Estaban muy poco interesados en cuáles eran las formas correctas. La pregunta importante era cómo el poeta llega al buen poema. Entonces hay por supuesto también una noción normativa del poema, pero es muy distinta, porque no les interesa tanto cómo se llega cuáles son las reglas para llegar al producto, es una mala palabra. ¿Cuáles son las reglas que le permiten al buen poeta escribir un buen poema? Lo que les preocupa es más bien cuál es el proceso que dio origen a eso que nosotros entendemos como un buen poema, proceso orgánico. Entonces hay una mayor preocupación por el origen que por el fin, una mayor preocupación por el nacimiento, por la manera como se originan las cosas. En general, la cuestión no es aquí decir, porque existe una doble tentación, no solo cuando se presenta la filosofía japonesa, digamos, en general hay una noción más extendida de que hay algo así como filosofía de la India y filosofía de la China, desde luego, pero en general ha habido una doble tentación cuando se aborda el diálogo con esas otras tradiciones. La primera tentación fue colonial, es la tentación de decir, no, eso es inferior. Se dice más o menos disimuladamente, pero eso es producto precisamente del intento colonialista de nuevo de Europa de intentar proclamarse como superior, como dentro del tope de la realidad, y todo lo demás reducirlo a sus propias categorías, entenderlo como en escalas inferiores de la jerarquía. Por el otro lado está la tentación anticolonial, de pretender que entonces lo que hemos hecho estaba todo mal, entonces hay que buscar la verdad en otras tradiciones y nos acercamos. Yo dicté aquí 3 veces un curso de filosofía budista cuando estaba haciendo la maestría y la tentación que más noté fue la segunda, para mi sorpresa. En la manera de escribir, no digo todo el mundo, pero algunos tenían ese tono pero es que en Occidente cómo se han hecho las cosas de mal, y entonces vamos a buscar en la pureza y en la maravilla de la India y de la China y de Japón. Pero de nuevo, esa también es una tentación que nos desforma la realidad, nos altera la manera como entendemos o podríamos aproximarnos a esas tradiciones de pensamiento. ¿Por qué? Porque uno llega con expectativas ya montadas, y cuando uno se aproxima a esas tradiciones, esas expectativas casi siempre se van a ver decepcionadas, a uno se le van a romper, y cuando uno se decepciona, entonces ¿qué hace? Es importante entonces abordar el diálogo con ese espíritu de apertura, en el sentido de que no vamos a encontrar ahí la verdad revelada, ni vamos a probar nuestra idea de que entonces Occidente estaba mal. Muy por el contrario, la cosa es distinta. Vamos a encontrarnos con que sí, son tradiciones diferentes y son tradiciones que tienen mucho que enseñarnos. Pero por otro lado, eso también nos va a permitir, eso es una enseñanza también muy importante, nos va a permitir adquirir conciencia de cómo es la tradición occidental que hemos heredado. Y en segundo lugar, nos va a permitir entenderla de otra manera. Y eso por sí solo es muy enriquecedor. Entonces, en general he tratado de dar un panorama del asunto, pues, como para el público en general. Si alguien tiene interés en temas más específicos, puede consultarme ahora al final y por supuesto estaré dispuesto a abordar preguntas. De hecho, hay una lista de correo que ya arrancó, por si acaso quienes quieran tener más información sobre el tema de hoy, digamos, si alguien quiere tener la presentación.
yo creo que si la grabación nos funciona bien, sí nos va a funcionar igual. La idea es tener la grabación de la conferencia y si alguien quiere verla otra vez la puede ver, o alguien que no haya podido venir le pueden avisar. De nuevo, si anotan su correo les podemos avisar en qué momento la subimos. Igual es un archivo pesado, entonces no se puede hacer de un momento a otro, pero trataremos de hacerlo pronto. Y la idea es que con las conferencias que vengan se haga lo mismo y el contenido esté disponible a la mayor cantidad de gente posible. No sé si hay preguntas. Sí, no. Solo una vez, pero 2 semanas. Hace 10 años además. Sí, no. En efecto, la occidentalización ha avanzado muy rápidamente. Y uno podría pensar también que de manera muy acrítica. O sea, cuando Japón se empezó a occidentalizar, empezó a adoptar las maneras occidentales. Hay el mismo Nishitani Keiji, del libro que les mencioné, La religión y la nada, tiene un artículo que se llama, un capítulo de un libro más bien, un libro que se llama Nihilismo, que trata de trazar una historia del problema. El último capítulo se llama El significado del nihilismo para nosotros, pero nosotros se refiere a los japoneses, entonces es traducido como el significado del nihilismo para Japón. Lo que dice ahí es lo siguiente: Japón se ha dedicado, eso se escribe en 1945 más o menos, entonces lo que hace es un diagnóstico hasta el momento. Dice: Japón, ¿por qué es importante abordar el problema del nihilismo en Japón? Porque el país se había dedicado a adoptar formas occidentales, instituciones occidentales, rápidamente y sin pensar. Solamente porque era occidental ya se juzgaba mejor. Y no se da cuenta de que esas mismas instituciones están basadas en maneras de pensar y de ver el mundo que en Europa, para entonces, siglo XIX, ya estaban entrando en crisis. Y los filósofos occidentales ya se estaban dando cuenta de eso. De ahí emerge precisamente el problema contemporáneo del nihilismo. ¿Qué pasa? Entonces, Japón empieza a perder su propio suelo, el suelo de tradiciones que les permite entonces a ellos hacerse sus preguntas, enfrentar los problemas que vienen. Y cuando llega en la época de mediados del siglo XX, se encuentran entonces con el problema del nihilismo y no saben qué hacer, porque han perdido contacto con el suelo de su propia tradición y por otro lado desconocen la tradición de la que surgió la occidentalización que consumieron ávidamente sin máscara. Y uno podría pensar que es un problema hoy en día. De hecho, Japón, hay gente que dice Japón tiene un lío porque los jóvenes tienen muy poco interés por otra cosa que no sea, pues, adquirir una identidad propia. Es el país donde más se suicidan después de Suiza y donde hay más sectas. Hay una gran difusión de sectas religiosas nuevas, en efecto. Pero entonces, ¿por qué? Porque el problema de Japón no es el mismo problema de Alemania o el problema de Colombia. De manera como se afronta, es distinto precisamente por eso. En el proceso tan acrítico de occidentalización, Japón empieza a perder contacto con sus raíces, en el sentido de contacto con su tradición espiritual, su tradición de pensamiento. Y eso inhibe a las generaciones nuevas para dar respuesta a problemas nuevos. ¿Cuál es la solución? Entonces algunos se adhieren a sectas nuevas. En efecto. ¿En qué medida eso sea una solución? Hay que verlo. Hay una enorme cantidad de religiones afiliadas hoy en día, oficialmente. El gobierno japonés reporta una enorme cantidad de cifras de movimientos religiosos
Sin embargo, el interés en el budismo ha declinado mucho, por ejemplo. Sí, la cuestión ahí es quizá una revaloración de la tradición. Puede hacer algo al respecto, puede tener algún efecto. Y sin embargo, en cierta medida los japoneses no han dejado de ser japoneses. El enorme desarrollo económico que tuvieron en el siglo XX está sentado sobre bases tradicionales. El sentido del deber confuciano, el sentido de gratitud budista, su disciplina, sus maneras de moverse incluso. Uno de los efectos de eso fue precisamente eso pudo ser encaminado a un desarrollo económico muy bollante, pero hay que cualificar. No se trata simplemente de que Japón tenga mucha riqueza, incluso hoy en día la economía ha estado en una no recesión, pero en una especie de marasmo largo desde el 2000, no sé, de unos 5 o 6 años así. Y ya no es la segunda economía del mundo, porque China lo superó. Fíjense que solo esto, Estados Unidos tuvo un despegue económico muy fuerte alrededor del 2003, creo. En esa época el desempleo era del 6-7%. Japón, en sus peores épocas de no crecimiento económico, ha manejado cifras de 2, 3, 4% de desempleo. Ya es donde uno entra a pensar, bueno, ¿qué es bienestar económico? ¿Qué es lo que pasa? En Japón, creo que eso, alguien me decía que esto está empezando a cambiar, es posible porque la globalización es un impacto muy fuerte en todas partes, pero tradicionalmente en la empresa japonesa no se despiden empleados. Las empresas buscan, entre las personas que hayan terminado universidades determinando, contratan y se espera que los empleados permanezcan en la compañía durante toda su vida. De hecho, si a alguien se le ocurre renunciar, porque sí, no sé, y después va a buscar en otra empresa, va a tener dificultades porque le ven ese antecedente y dicen, como que no es muy leal. Entonces es un poco chocante para nosotros. Pero por otro lado, una empresa no, eso es mutuo. Normalmente una empresa no despide empleados, haz lo que sea antes de recurrir a los despidos. Y eso significa una incidencia, que es que incluso en los momentos de mayor dificultad económica, las cifras de desempleo en Japón son muy bajas. Entonces, de nuevo, es cierto que Japón creo que tiene una tarea y una responsabilidad de volver a hacer contacto con su propia tradición. Igual sin desconocer que el proceso de occidentalización ya dejó su huella y eso al pasado no se vuelve. Entonces las idealizaciones del pasado no sirven. Pero es importante volver a entrar en contacto con su propia tradición para entender su realidad. Sin embargo, eso no hay que empezar de ceros porque Japón aún es, en sus maneras de ser, una nación profundamente moldeada por no solo por el budismo y el confucianismo, sino también por sus tradiciones ya más indígenas. Y eso los habilita para muchas cosas. Hay gente que dice, no sé si ustedes han escuchado de Kenji Yokoi. Kenji Yokoi es un japonés que vive en Bogotá hace un buen tiempo. Él insiste en que los japoneses no son inteligentes y los colombianos sí. Yo no los digo tanto en lo segundo. Yo digo, hay gente inteligente en todas partes y en todas partes hay gente lista para muchas cosas. La diferencia de los japoneses no es que sean una raza superior. Hay japoneses más quedados para leer, más quedados para las matemáticas, aunque les sorprenda oírlo. Pero la ventaja de los japoneses es de actitud, es el sentido de disciplina que manejan. Eso, por ejemplo, no se les ha quedado y eso no lo aprendieron en Occidente. Otra cosa que no se ha quedado es ese intento, de nuevo, el tomar elementos, copian elementos, adoptan elementos de otras culturas y a partir de eso intentan hacer algo original. Y eventualmente eso original termina siendo muy exitoso. Ese mismo proceso por el cual Japón se convirtió en una potencia tecnológica, un proceso análogo, si me permiten, a lo que pasó en filosofía. Precisamente lo que en principio hicieron los japoneses fue copiar modelos chinos, pero a partir de ahí surgen modelos originales. Hoy en día, es irónico porque en Japón el budismo declina, pero una de las formas
de budismo que más difusión ha tenido fuera de Japón, en general en Occidente más bien, es el budismo Zen, una forma de budismo japonés. Y creo que no es del todo injusto. Pues no quiero decir que debiera ser así. Tal vez otras formas de budismo ganen más adeptos, pero eso no importa. Lo interesante de ese punto es ver cómo fueron capaces han tenido tradicionalmente una capacidad de ser originales a partir de lo que han hecho otros. Y cómo los resultados de ese proceso de copiar y luego intentar hacer algo que se convierte dan resultados muy poderosos. Creo que la tecnología es apenas una muestra pequeña de lo que puede hacer una nación que tiene un proceso histórico así. Igual no sé si ahí, creo que ya están, ahí no es a las 5 y nos estamos acercando a la hora, entonces nos toca por ahora dejar así, pero en todo caso muchas gracias de nuevo por venir y si hay inquietudes